Hola, nosotros somos el equipo 1 de la sección 2 de la clase de habilidades y destrezas básicas en urgencias médicas y vamos a hablar de taponamiento cardíaco. Como ya sabemos, el líquido pericárdico normal va a ser menor a 50 mililitros. Cuando hay un aumento de este se llama derrame pericárdico y vamos a tener pequeños y grandes. Los pequeños van a ser asintomáticos y los grandes pueden llegar a ser asintomáticos o mostrar manifestaciones clínicas. La cantidad de líquido, la rapidez con la que se acumula y la elasticidad del pericardio determinan el efecto del derrame pericárdico en la función cardíaca. El taponamiento cardíaco se define como una acumulación de líquido en el saco pericárdico. Va a haber un aumento de la presión en el pericardio, por lo tanto se va a comprometer el llenado de las cavidades ventriculares. Esto va a hacer que la diástole esté comprometida. La gravedad de este se va a determinar por la frecuencia con el que se acumula y la cantidad de líquido. Debemos diferenciar el derrame pericárdico del taponamiento cardíaco. El derrame pericárdico va a presentar líquido normal dentro del saco pericárdico sin compromiso hemodinámico, mientras que el taponamiento cardíaco va a ser un diagnóstico fisiológico que se acompaña con pruebas de choque obstructivo. En la fisiología del saco pericárdico vamos a tener que este va a estar compuesto por dos capas de tejidos resistentes, fibrosos, que rodea y protege el corazón. Una capa visceral interna está separada del pericardio parietal por una pequeña cantidad de líquido lubricante pericárdico. Generalmente se encuentra presente en un volumen de alrededor de 15-50 mililitros de líquido pericárdico, siendo producido por las células viscerales mesoteliales y drenando el pericardio por el sistema linfático en el mediastino y el lado derecho del corazón. La dotación de capas pericardiales del corazón se fusionan alrededor de los puntos en el que los grandes vasos salen del mediastino. El pericardio visceral es continuo en el lado interno con el epicardio. Las funciones del saco pericárdico y del fluido son amortiguar el corazón del impacto externo, reducir la resistencia durante el movimiento del corazón y proporcionar una barrera contra la infección. Vamos a tener dos tipos de taponamiento cardíaco, el agudo y el crónico. El agudo se va a caracterizar por una acumulación rápida de fluidos que es de 200 centímetros cúbicos y este va a ser por traumatismos o por disección aórtica y aquí el líquido se va a presentar hemático. Y en el crónico va a haber una acumulación lenta de fluidos que puede llegar hasta 2000 centímetros cúbicos y principalmente la causa va a ser neoplasias, por ejemplo cáncer de mama o pericarditis. La relación de presión-volumen se aprecia en dos fases distintas. Si el líquido se acumula gradualmente durante la primera fase, un aumento en el volumen de líquido pericárdico causa solamente un pequeño aumento en la presión pericárdica. Esto es porque las membranas pericárdicas normales se pueden estirar para dar cabida a un mayor volumen de líquido. Durante la segunda fase se excede el volumen de reserva, por debajo de los cuales los cambios de presión son minimizados por la compliance de las membranas pericárdicas y la presión pericárdica comienza a aumentar más rápidamente. Lo más importante es la duración del tiempo en el que se acumula el líquido. Un rápido incremento en el volumen de este líquido, normalmente debido a una hemorragia causada por trauma torácico penetrante o por una lesión sufrida durante una cirugía cardíaca, da poco tiempo para que las membranas pericárdicas se acomoden y el aumento resultante de la presión pericárdica será rápido. En situaciones agudas, tan poca cantidad como 150 mililitros de líquido puede dar lugar a taponamiento cardíaco. En contraste, las membranas pericárdicas se pueden estirar significativamente si la acumulación de líquido es lo suficientemente crónica. El volumen del saco pericárdico puede llegar hasta 2000 mililitros en casos extremos. Es incluso posible que el saco pericárdico pueda contener estos grandes volúmenes sin causar taponamiento significativo, siempre que pueda producir suficiente estiramiento de las membranas pericárdicas. Durante las primeras etapas del taponamiento cardíaco se llena de líquido el volumen de reserva pericárdico y la presión pericárdica comienza a elevarse. Las presiones de llenado dentro del lado derecho del corazón son inferiores a las de dentro del lado izquierdo del corazón y son las primeras en ser igualadas, y luego excedidas por un aumento de la presión pericárdica. Mientras esto sucede, el gradiente de presión de llenado de la cámara cardíaca se reduce y hay una reducción masiva del retorno venoso. La aurícula y el ventrículo derecho al comprimirse provocan un deterioro del llenado diastólico, puesto que la presión de la cara derecha son más bajas en diástole. Como regresa menos sangre venosa a la aurícula derecha, se eleva la presión venosa central. Todo esto da como resultado disminución de la contractilidad y bajo movimiento de volumen. En las etapas tardías, debido a que la presión pericárdica aumenta lo suficiente como para superar la presión de la aurícula derecha y para elevar la presión del llenado ventricular izquierdo, se produce una disminución dramática del gasto cardíaco.
Aunque se produzca una reducción en el flujo sanguíneo coronario, el taponamiento se acompaña del trabajo cardíaco limitado y el miocardio no suele estar isquémico. Sigue un ciclo de medidas de compensación fisiológica agotado, con mayor retención de líquidos, disminución de gasto cardíaco y retorno venoso, que conduce a un estado de choque obstructivo y eventualmente a un paro cardíaco. Vamos a tener mecanismos fisiológicos de compensación, que son principalmente el aumento del tono simpático, que va a provocar taquicardia y vasoconstricción. Esto va a aumentar la resistencia vascular sistémica y también el sistema renina-angiotensina se va a activar. Esto es provocando mayor retención de líquidos. La presión venosa central elevada mejora el relleno contra la presión diastólica intrapericárdica, pero esto tiene un efecto limitado. Características clínicas. El taponamiento cardíaco puede presentarse en una variedad de formas, desde insidiosa e inespecífica a la aguda y evidente. La clave para su reconocimiento es mantener un alto grado de sospecha en pacientes que presentan signos tempranos y promover los estudios apropiados. Las características clínicas del taponamiento cardíaco varían con la duración del inicio y la causa subyacente. Los signos más comunes son la disnea, la taquicardia y la hipotensión. El examen y la historia adicional pueden indicar una causa subyacente, incluyendo la reciente inserción de plomo y de marcapasos, dolor en el pecho que refleja el infarto de miocardio o pericarditis, antecedentes de insuficiencia renal o tuberculosis. Una reciente cirugía cardíaca, intervención coronaria o traumatismo torácico son causas importantes de taponamiento. Los siguientes signos clínicos son particularmente importantes en el diagnóstico del taponamiento cardíaco. Triada de Beck. Consiste en hipotensión, presión venosa yugular elevada y ruidos cardíacos ahogados. Aunque patognomónicos, estos signos están solo colectivamente presentes en un pequeño número de pacientes que presentan un taponamiento. Por otra parte, la tríada es más relevante en pacientes quirúrgicos que desarrollan un aumento rápido del taponamiento, antes que en aquellos que desarrollan taponamientos de comienzo lento, en cuyas causas médicas no se encuentran en absoluto indicios de la tríada de Beck. Pulso paradójico. Es una exagerada caída en la presión arterial sistémica durante la fase inspiratoria de la ventilación espontánea. Este fenómeno ocurre debido a la presión negativa intrapleural, al aumento de las presiones venosas para volver al lado derecho del corazón, dando como resultado un abultamiento del tabique intraventricular hacia las cámaras del corazón izquierdo. Una menor variación respiratoria en el retorno venoso al corazón se produce en el corazón normal, pero este efecto es exagerado en el taponamiento cardíaco. El pericardio inelástico en el taponamiento ventricular y causa un aumento más dramático de la presión intracavitaria que hace abombar el corazón derecho hacia la izquierda. La disfunción del ventrículo izquierdo secundario al trastorno de las cavidades derechas se denomina interdependencia ventricular. El pulso paradójico es menor a 10 milímetros de mercurio entre la presión arterial sistólica inspiratoria y la expiratoria. En un paciente con ventilación espontánea tiene una alta sensibilidad para la detección del taponamiento cardíaco. La poscarga ventricular derecha aumenta durante la inspiración de presión positiva porque el aumento en la presión alveolar es mayor que el aumento en la presión pleural y por lo tanto se comprimen los capilares pulmonares y se ve impedida la eyección ventricular derecha. Estudios. Sus características se pueden observar en las radiografías de tórax y los electrocardiogramas son relativamente inespecíficos y no distinguen entre el taponamiento y el derrame pericárdico. El líquido en el saco pericárdico puede reducir la conducción eléctrica a través del espacio, dando por resultado complejos QRS más pequeños en el electrocardiograma. Las variaciones cíclicas en la amplitud QRS son más específicas de taponamiento y se las conoce como alternancia eléctrica. La taquicardia sinusal es lo habitual en el taponamiento, pero también se pueden detectar arritmias atriales provocadas por cambios en la presión atrial. La radiografía de tórax puede revelar una silueta cardíaca agrandada, de forma globular del corazón, que refleja la expansión del saco pericárdico como entorno líquido. Ecocardiografía es la más importante para el taponamiento. Un derrame pericárdico continuo produce un patrón clásico, conocido como un corazón balanceante. El corazón oscila de lado a lado en el pericardio, es más impresionante visto en grandes efusiones. El líquido pericárdico se puede visualizar desde varios puntos, incluyendo paraesternal, eje largo, paraesternal, eje corto, apical 4 cámaras y subcostal. Las siguientes características ayudan al diagnóstico. Colapso diastólico de la pared libre del ventrículo derecho anterior, de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda. El incremento del espesor de la pared diastólica ventricular izquierda,
y la dilatación de la vena cava inferior sin variación respiratoria en tamaño, sugiriendo aumento de la presión de la aurícula derecha. El ecocardiograma transtorácico muestra el taponamiento por el colapso de la aurícula derecha con una sensibilidad del 50 al 100%. Por el contrario, postcardiocirugía es más limitado con un valor predictivo negativo del 41%. El taponamiento cardíaco debe distinguirse de otras causas de bajo gasto cardíaco, como el shock cardiogénico, en las que la disfunción miocárdica primaria significa que el corazón es incapaz de producir un gasto cardíaco adecuado para mantener la perfusión sistémica. La pericarditis constrictiva causada por un pericardio espesado puede alterar la función diastólica ventricular imitando un taponamiento en ausencia de un derrame. Distinguir entre el taponamiento y pericarditis constrictiva puede ser difícil, pero los efectos patológicos subyacentes sobre el llenado cardíaco son distintos. Otros diagnósticos diferenciales incluyen grandes émbolos pulmonares y neumotórax. Atención, raramente un neumopericardio puede simular taponamiento cardíaco agudo, pero con un soplo característico de rueda de molino. El manejo del derrame pericárdico puede dividirse en dos grupos, los pacientes pretaponamiento hemodinámicamente estables y aquellos con taponamiento que no son estables. Los pacientes inestables requieren una intervención urgente, puesto que la presión causada por el líquido dentro del saco pericárdico es el problema subyacente. El tratamiento definitivo es el drenaje del líquido pericárdico, aliviando el compromiso del miocardio. Existen varios enfoques para drenar el líquido pericárdico. El papel de la expansión de un volumen acertado de fluidos depende principalmente de los resultados del monitoreo, definir el tipo de taponamiento y el estado general del líquido del paciente. Los efectos de la hipovolemia son particularmente pronunciados en el taponamiento. Es un desafío único la reposición del líquido, especialmente en el ajuste de la hipotensión. El uso del líquido como un manejo puente es importante en aquellos con una precarga pobre. Una administración única de fluido es poco probable que cause daño. Un bolo de líquido posterior deberá evaluarse cuidadosamente con el conocimiento de que es improbable que sea de beneficio. Los objetivos hemodinámicos en el taponamiento deben ser aumentar volumen cardíaco por aumento del cronotropismo para disminuir la poscarga y disminuir las presiones de la aurícula derecha. La isoprenalina, la dopamina y la dobutamina son los de primera elección inotrópica y se han demostrado útiles para aumentar volumen cardíaco en el taponamiento. En cambio, la noradrenalina mejora la presión arterial media con mínima deformación miocárdica y ningún cambio en el índice cardíaco. Por lo tanto, la elección del médico del apoyo inotrópico o vasopresor puede inspirarse mejor por su familiaridad con las drogas y el balance de riesgos versus beneficios por cada medicamento. El tratamiento definitivo del taponamiento se logra a través del drenaje del saco pericárdico. Las técnicas de drenaje pueden clasificarse como periocardiocentesis y quirúrgicas. La resolución rápida del estado de bajo gasto cardíaco ocurre tras liberar la presión pericárdica. La periocardiocentesis consiste en la colocación de un catéter percutáneo en el saco pericárdico para drenar externamente la efusión. El procedimiento puede realizarse solamente mediante señales anatómicas o bajo guía fluoroscópica o ecocardiográfica. La periocardiocentesis está contraindicada en la disección aórtica y relativamente contraindicada en coagulopatía severa. Algunos riesgos de la periocardiocentesis son la punción y ruptura del miocardio o de los vasos coronarios. Esto puede causar arritmias o infarto de miocardio. También puede perforarse el estómago, los pulmones o el hígado. La infección de las membranas pericárdicas puede ocurrir posteriormente. Estos riesgos son raros que ocurran, se dan en menos del 5% de los casos, y como es un procedimiento para salvar vidas, es importante estar familiarizado con la técnica de periocardiocentesis. La esternotomía de emergencia está indicada en el taponamiento con incipiente paro cardíaco. Esta posiblemente deba realizarse en el servicio de urgencias o en una unidad de cuidados intensivos, si no hay tiempo suficiente o si el paciente está demasiado inestable para su traslado a la sala de operaciones. El equipo de toracotomía de emergencia debe estar disponible en estos lugares. Se hace una pequeña incisión sifoidea que puede aliviar la presión pericárdica antes de visualización directa y la incisión del pericardio parietal. Entonces puede tener lugar el drenaje del líquido y el control de la hemorragia en el pericardio.